¿Cuáles son los insumos vitales para la supervivencia humana y su desarrollo? Los alimentos, el agua, los minerales, la energía y las medicinas. ¿Y sabes dónde están las fuentes de estos insumos? ¿En las ciudades? No, están en el campo y en los mares. El campo y los mares son fuente de vida, no solo para los seres humanos, sino para el planeta entero. ¿Y sabes otra cosa? Colombia es rica en todos estos recursos. Observa. Nuestro país tiene 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario. Observa la gran cantidad de ríos que tenemos. Además, tenemos 2.900 kilómetros de costa sobre 2 océanos. Nuestro territorio es muy rico en recursos mineroenergéticos. Imagínate que el 50% de los páramos del mundo están en Colombia. Y además, somos el segundo país del planeta en biodiversidad. Pero eso no es todo. Colombia tiene la posición geográfica más estratégica del continente. Entonces, tú te preguntarás, si somos un país tan rico en todos estos recursos, ¿por qué estamos como estamos? Pues te vamos a explicar en estos minutos el chicharrón de la tierra en Colombia, el gran freno a nuestro desarrollo económico y social y que es el primer punto de los acuerdos de La Habana. Volvamos a nuestro mapa. ¿Recuerdas que te dijimos que Colombia tiene 42,3 millones de hectáreas para producción agropecuaria? Pues bien, de ellas el 80%, 33,8 millones de hectáreas son dedicadas a pastos para ganado. Y el resto, tan solo 8,5 millones de hectáreas, es decir, solo 20%, es dedicado a la agricultura. De esos 8,5 millones de hectáreas en agricultura, 7,1 millones de hectáreas son dedicados a grandes cultivos de café, palma, caña de azúcar y casi todos dedicados a exportar. Y solo 1,4 millones es dedicado a agricultura para consumo interno. ¿Ves alguna desproporción? ¡Ojo! ¿Sabes esto qué significa? Que 5 millones de pequeños campesinos que cultivan esas 1,4 millones de hectáreas producen el 43% de los alimentos que consumimos en Colombia. Pero ¿sabes que hay algo más desproporcionado aún? ¿Estás sentado? Siéntate. Te puedes ir para atrás. En Colombia solo el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. Observa. 8:20 minutos de la mañana y esto que van a ver explica buena parte de lo que sucede con nuestro campo. Después de 45 años, Colombia vuelve a tener censo agropecuario con cifras preocupantes. Solo el 6% de las tierras rurales son cultivadas, mientras que aumentó la concentración de terrenos en manos de unos pocos. Por ejemplo, esas 33,8 millones de hectáreas que se usan para pastoreo le sirven a 24 millones de vacas. Es decir, nuestras vacas colombianas son las más cómodas del mundo. Tienen 1,5 hectáreas para cada una. Esto es más o menos como si a cada vaca le diéramos 1,5 campos de fútbol. Para que te hagas una idea de este absurdo económico, te doy un ejemplo. En Holanda agrupan 140 vacas por hectárea. ¿Vas adivinando quiénes son los paganinis del chicharrón de la tierra en Colombia? Pues claro, son los pequeños campesinos y campesinas. Se estima que en Colombia viven unos 5 millones de pequeños campesinos y campesinas. La mayor parte de ellos viven con 200.000 pesos al mes o menos. Esto es lo que una persona gasta en Bogotá en pasajes de Transmilenio y taxis. ¿Puedes creer que aún hay gente que no sabe leer y escribir? Pues en el campo de Colombia, el 15% de los campesinos y campesinas son analfabetas. Imagínate que en el campo el 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no termina la secundaria y solo 1% va a la universidad. ¿Te imaginas la vida sin agua potable? Pues el 60% de los campesinos no tiene agua y el 85% tampoco tiene alcantarillado. El 65% de los campesinos nunca ha recibido asistencia técnica, ni maquinaria, ni créditos para cultivar mejor. Ahora bien, en las ciudades no tenemos una buena salud. Imagínate qué pasará en el campo. Y como si fuera poco, es en el campo donde se vive la guerra, de donde salieron 6 millones de desplazados que han emigrado a las ciudades, de donde se han puesto los muertos, los desaparecidos, donde caen las bombas de los aviones del ejército y los tapucos de las guerrillas, donde se han producido las masacres y el paramilitarismo. Es en el campo donde llegan las grandes mineras a ensuciar el agua, a perforar la tierra y a desplazar los campesinos. Es en el campo donde los aviones fumigan cultivos declarados ilícitos y también los demás cultivos. Pero ojo, los consumidores en las ciudades también somos paganinis de este chicharrón de la tierra.
¿Sabías que Colombia importa, es decir, compra a empresas del exterior, 10 millones de toneladas de alimentos cada año? ¿Sabías que Colombia importa el 99% de los cereales que consumimos, el 80% del maíz, el 50% del arroz y más del 50% de los frijoles, arvejas y lentejas? ¿Sabías que de la bandeja paisa los únicos productos colombianos son el chicharrón, el chorizo y el aguacate? Observa. Colombia importa arroz de Estados Unidos, Filipinas y Ecuador. Casi todo el maíz con el que hacemos nuestras arepas viene de Estados Unidos, Canadá o Argentina. Y el 50% de frijoles que consumimos vienen también de Canadá. Además, Colombia importa cada año 242 millones de dólares en carne de Estados Unidos y Argentina. Los huevos son importados de Alemania y el plátano es importado de Ecuador. ¿No te parece absurdo que siendo un país con un inmenso potencial agrícola importemos casi la mitad de lo que nos comemos? Y tengamos tanta tierra dedicada a pastos o a producir palma destinada a combustibles de carros. Alguien podría decir, mejor que importen alimentos, así yo los compro más baratos. Eso es falso. Hoy el dólar está a más de 3.200 pesos. Ello quiere decir que Colombia compra comida más cara porque los alimentos que vienen del exterior se compran en dólares. Es decir, que cuando vayas al supermercado o la tienda, esa manzana o arroz probablemente te cuesten más. Lo que no pasaría si se cultivaran aquí. Pero además, si consumes productos cultivados aquí, beneficiarás a los pequeños campesinos que los cultivan. ¿Te das cuenta cómo el problema de la tierra frena el desarrollo económico y social del país? ¿Te das cuenta cómo el problema de la tierra genera pobreza en el campo? ¿Entiendes que el problema de la tierra es el generador del conflicto? ¿Te das cuenta que si resolvemos el problema de la tierra, tendremos más alimentos de mejor calidad a mejores precios? ¿Entiendes por qué el punto 1 de La Habana busca dar solución al chicharrón de la tierra en Colombia? ¿Estás de acuerdo en que todos y todas debemos apoyar la implementación de este punto? Entonces te invitamos a que compartas este video y nos des tu opinión en el hashtag #chicharrón de la tierra.